Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a Montevideo, a Uruguay, a La Máquina de Pensar. Esta semana, este día de hoy, este programa de hoy, vamos a tener un invitado especial durante todo el programa, pero ya mismo se los adelanto, quiero decirles que en control de emisiones tenemos a Jorge Pozzi y al Flaco Germán lo tenemos ahí en la puesta a punto, en la producción de este programa. Le damos la bienvenida, le estamos llamando a España, a Javier Coma. ¿Cómo andás, Javier? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier Coma ha sido publicista, pero se destacó como ensayista, historiador y divulgador cultural en lengua castellana y catalana esto es importante, de la cultura popular norteamericana y de los más medias de la cultura de masas, sobre todo en lo relativo al cine, a la historieta, a la novela negra y al jazz. Javier Coma se trata de alguien que yo lo he leído a lo largo de tiempo y que ha tenido muchos intereses diferentes. Ha sido como un abanico de intereses, Javier, los que has tenido, y lo que más me sorprende es que en ese abanico de intereses has tomado algunos, te has especializado y luego lo has abandonado y has tomado otros. Bueno, en realidad yo podría hacer una precisión que complementa un poco lo que comentabas y que se refiere a lo siguiente. En realidad este abanico no es tal. Quiero decir que el jazz, el cine, la literatura, la novela negra, lo he cogido desde puntos de vista interconexos. Quiero decir que unas cosas me han llevado a otras y ha habido momentos en que por circunstancias a veces de interés personal, a veces por circunstancias ajenas de mí, me he dedicado pues más a un tema que otro. Pero en realidad todos los temas que has citado, incluyendo uno que convendría subrayar porque tiene mucha importancia en cómo afrontar los demás, que es el de la novela mainstream americana, o sea, no solo la novela negra. La novela negra surgió como consecuencia de mi interés por la novela de temática general norteamericana. Pues todos estos temas yo los he venido estudiando particularmente o públicamente, pues desde, para poner una fecha así concreta y con tactos objetivos, desde el año, pues yo diría 57 o 58, que fue cuando empecé a tener actuaciones de tipo público, ¿no? Y después, según las circunstancias, pues me he ido metiendo más en un en un tema que en otro, y quizá enquistándome en este tema hasta que lo he dejado, he vuelto a retomar otro, por ejemplo el cine. El cine fue mi primer tema. Lo que pasa que después lo abandoné una larga temporada, lo dejé en estado latente más que abandonarlo, porque me dediqué, por ejemplo, muy intensamente a los cómics y a la música de jazz. Y así sucesivamente, ¿no? Digamos. Por ejemplo, hasta ahora que prácticamente ya me he retirado públicamente de todo. Pero por cuestiones de edad y por cuestiones de salud física, claro. Yo en estos momentos tengo 72 años. Y la verdad, he pasado por unas enfermedades sucesivas, ¿no? Detrás de otras, así muy seguidas, y desde este año prácticamente que he abandonado cualquier actividad pública. Yo noto acá, digo, simplemente para que la audiencia nos comprenda en esta charla mejor, cuando yo digo que has tenido un abanico amplio y que has ido como saltando o agotando un tema después yendo a otro, me refiero, por ejemplo, simplemente al énfasis que hiciste, a la investigación que hiciste sobre los cómics, sobre la historieta, que en su momento fue pionera en lengua castellana, y leo que en el 92, dejaste ese tema y te vinculaste más a el cine, aunque el cine, la novela negra, ya la venías investigando. Por ejemplo, un título que llama la atención de tu bibliografía, de todos tus libros, a mí me llamó la atención, es De Mickey a Marlowe. Sí, esto
exactamente. Esto fue una síntesis que hice sobre los temas que ya había tratado más o menos y que seguiría tratando en algunos casos, intentando precisamente dar una visión global de una parte de la cultura americana que ha aparecido más, digamos, de segunda fila en comparación con otras, pero que solo ha aparecido. Y o sea, es aquello que los intelectuales americanos acostumbran a descartar de la cultura highbrow, por decirlo, o sea, de la alta cultura, cuando a mí me parece que esto me parece un concepto, un punto de vista ridículo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo mejor de los cómics es mucho mejor que lo peor de la literatura americana, para entendernos, ¿no? Claro. Y así sucesivamente, si pasamos de una cosa a otra. Me imagino que el mejor jazz americano es mucho mejor que la peor música sinfónica americana, para entendernos, ¿no? Por esto que yo he tratado todos estos temas siempre desde un punto de vista de la alta cultura, o sea, y al mismo tiempo desdeñando todas aquellas partes de dichos temas, por ejemplo, las partes del jazz, de los cómics, etcétera, de la novela negra, etcétera, que me parecían que realmente intelectualmente tenían muy poco interés, ¿no? Como evidentemente hay de todo hay en todas las zonas, ¿no? Esto explica un poco mi punto de vista, ¿no? Yo he tratado todo esto como alta cultura, pero cuidado, solo aquellas partes de las materias que hemos mencionado que realmente creo que por su categoría creativa, artística, estética, intelectual, etcétera, se pueden colocar dentro de la alta cultura. No sé si me he explicado bien o he contribuido sin querer a confundir todavía más las cosas, ¿no? Claro. No, un poco es el movimiento que hubo a fines de los 60, comienzos de los 70, por ejemplo, Humberto Eco o Román Gubern, que estuvo aquí en los micrófonos de La Máquina de Pensar, o vos mismo, Javier, la idea de rescatar dentro de la cultura de masa, de la mass cult, algunos diamantes, algunas gemas, algunas joyas preciosas. Sí, pero es que a mí no me interesa solo como cultura de masas. Quiero decir, yo creo que esto es un concepto en que yo mismo empleé en su época y tal, y que al fin y al cabo me he dado cuenta que es un concepto que ha hecho mucho daño, porque ha sido dar un canon o una categoría o un estatus, para hablar con más propiedad, inferior a cuestiones que no se lo merecen, sino que tienen que estar al mismo estatus, en el mismo estatus que otras manifestaciones de la highbrow, de la alta cultura. Quiero decir, o sea, que no depende del medio, la calidad estética, artística o intelectual de una producción, sino que depende de la categoría creativa que alcance esta producción. A esto me refiero, ¿no? O sea, yo había empleado estos términos, ¿no? Porque estuvieron de moda en una determinada época, ¿no? La alta cultura, la cultura popular, la cultura de masas, todo esto, pero con el tiempo lo fui abandonando, porque cada vez me convencí más que esto no era cierto, quiero decir. O sea, yo, por ejemplo, a mí me consideran tácitamente un enemigo, los forofos, los fanáticos de cada una de estas manifestaciones artísticas. Por ejemplo, los fanáticos de los cómics se horrorizan con las cosas que digo yo sobre la inmensa mayoría de los cómics, digamos, ¿no? O los fanáticos de la novela negra, idem, ¿no? O los fanáticos del cine, pues también, ¿no?
Quiero decir, ¿por qué? Porque a mí solo me interesan lo que yo llamo los vértices estéticos de cada una de estas materias que he estudiado. Y que ya digo que además que yo he accedido a las mismas de una forma un tanto regida por la casualidad. Quiero decir, porque los dos primeros temas sobre los que traté públicamente fueron el jazz y el cine. Digamos, cuando tenía 18 años recuerdo que recién cumplidos, era la casualidad que en una misma semana di mi primera conferencia en Barcelona sobre jazz y mi primera conferencia en Barcelona sobre cine, ¿no? Pero ya entonces yo estaba leyendo muchos cómics y por una razón que esto puede interesar aquí en Uruguay, porque yo tenía una serie de parientes o amigos de la familia, etcétera, que nos enviaban a casa a la familia, éramos varios hermanos, desde principios de los años 40, los suplementos dominicales de diarios de distintos países latinoamericanos, donde habían los cómics, que como sabes muy bien, aquí se editaban impresos en Estados Unidos, traducidos y rotulados en castellano, ¿no? Con lo cual, gracias a estos envíos, yo tenía una noción de los cómics muy auténtica, porque los leía al mismo tiempo que aparecía en Estados Unidos, mientras que en España los cómics, durante décadas, durante todo el franquismo, por supuesto, estuvieron prácticamente reducidos a publicaciones infantiles para niños, ¿no? Con lo cual, o censuraban las viñetas desde el punto de vista visual, o censuraban las mismas series, ¿no? El Lil Abner, que me parece que aquí lo llamabais el chiquito Abner, que para mí es la obra de Al Cap, que para mí es la obra maestra de los cómics, pues por ejemplo, se puede decir que salvo alguna pequeña excepción muy circunstancial, no se publicó nunca en España. Para darnos una idea de algo parecido sucedió con Terry y los Piratas, de Milton Caniff, sí, etcétera, ¿no? Entonces subrayaba este punto en el sentido de que yo entonces no escribía sobre cómics, evidentemente, desde que empecé a escribir, escribía sobre jazz y sobre cine, pero yo estaba siguiendo los cómics y muy al día desde entonces, cosa que para nadie que no estuviera en mis circunstancias, por esto de los parientes que me enviaban paquetes de suplementos dominicales de periódicos desde Sudamérica, etcétera, algo que no estaba al alcance, por ejemplo, de los demás, ¿no? Quiero decir, y en la misma época, pues por supuesto, había empezado a leer novela negra, con lo que sucedía algo parecido, porque había una censura muy fuerte sobre la novela negra en España. Igual que había una censura muy fuerte sobre cualquier tipo de literatura. Yo recuerdo, y todavía los tengo en casa, haber leído multitud de novelas americanas en ediciones mexicanas, argentinas, etcétera, ¿no? Que en España se vendían de tapadillo o muy eventualmente o muy circunstancialmente, pero que no se podían entonces editar en España. El Séptimo Círculo estaba ahí, ¿no? Dirigida por Borges Bioy Casares también, ¿no? Sí, exactamente, sí. Esta llegaba más bien... Esta llegó un momento en que llegó más bien normalmente. No, pero es que ahora me refiero a la novela mainstream, ¿no? Novela de cualquier tipo de cosas, ¿no? Yo empecé a leer, pues no sé, a Hemingway, Scott Fitzgerald y Erskine Caldwell y compañía, en ediciones de países hispanoamericanos. Durante mucho tiempo, antes de que... Incluso ahora están apareciendo por primera vez algunas novelas de estos autores en España que nunca se habían publicado aquí, en castellano. O sea, quiero decir que en fin,
que había una dependencia nuestra de los españoles durante la época en que lamentablemente rigió este país el general Franco, en que teníamos que abastecernos, y es una cosa que yo siempre he agradecido, de la América Latina, para poder leer en español o en castellano, como se quiera llamarle, pues multitud de obras literarias. Por ejemplo, y me refiero también al teatro, por ejemplo, los Hadas, los Ángeles, había una cantidad de editoriales hispanoamericanas, de las cuales yo todavía conservo muchos libros en mi casa. Javier, si me esperás, después de la pausa, continuamos conversando aquí en La Máquina de Pensar. Te voy a preguntar cómo fue tu gusto, tu idea, tu visión del cine y del jazz, cómo variaron desde aquella tempranísima conferencia de los 18 años hasta la actualidad. Pero esto después de la pausa. Seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estoy conversando vía telefónica con Javier Coma. Él es ensayista, historiador, divulgador cultural de cine, del jazz, de la historieta. Es alguien que ha trabajado a lo largo de toda su vida y que nos comentabas, Javier, antes de la pausa, que comenzaste tu actividad de investigación y de ensayo con una tempranísima conferencia a los 18 años, donde hablabas del jazz y hablabas de hablabas del cine. ¿Cómo sí, bueno, fueron dos conferencias consecutivas en una misma semana, digamos. ¿Y de qué trataba? Ahora, esto es muy anecdótico, ¿no? Lo he explicado simplemente un poco para dejar claro que yo desde el primer día en que empecé a ejercer trabajos, llamémosle intelectuales, para llamarlos de alguna manera, pues quiero decirle, ya tenía delante de mí ya todo este abanico del que hablabas tú antes, de perspectivas. Lo que pasa que, claro, yo me dedicaba a las que podía, o a aquellas en donde encontraba una ocasión, digamos, profesional, ¿no?, de desarrollo, y que me permitieran, con el paso del tiempo, pues ganarme la vida con ellas, ¿no? Javier, hay un libro tuyo. Acabó así. Hay un libro tuyo que también me llamó la atención el título, El esplendor y el éxtasis, historia del cine americano 1930-1960. ¿Por qué tomaste esas dos fechas? Yo supongo 1930 porque a partir de comienza el sonoro ahí, y la cerrás en 1960, ¿por qué razón? Bueno, esto tiene una explicación un poco ajena a mí. Esto fue una iniciativa de una editorial que quiso hacer 3 libros sobre la historia del cine en Estados Unidos, cada uno con 3 periodos sucesivos de 30 años. Entonces, Alcina T. Bennett, que por cierto debía ser compatriota tuyo, sí, claro, hizo el primer tomo. Cada libro se vendía separadamente, sí, pero era una trilogía. El primer tomo fue el de Homero Alcina T. Bennett, que fue sobre el cine mudo, hasta 1930. Yo cogí el siguiente libro, que fue el que tú mencionabas, del 30 al 60, porque era la época que yo conocía mejor. Y hubo un tercero que hizo del 60 al 90, claro, eran periodos de 30 años cada uno, ¿no?, que escribió José Luis Warner, que al igual que Alsina también ha fallecido, falleció hace años, ¿no? O sea que soy el único miembro que todavía queda vivo de los que hicimos esta trilogía, ¿no? Pero que fue una iniciativa de una editorial. No es que yo escogiera esto, sino que me pidieron a mí este periodo, porque sabían que era el que conocía mejor y el que me había dedicado más a fondo, digamos. De alguna manera en ese periodo me da la impresión que es cuando se consolida un modo de narrar que podía ser hollywoodense, un modo de narrar norteamericano, que después obviamente ha ido variando muchísimo,
pero como que ahí entre el 30 y fines del 50, como que se aparecen grandes películas que... ¿te parece eso o te parece que no es así? No, no, totalmente. Quiero decir que si ahora tuvieras que escoger yo bueno, y cada vez que me ha sucedido, que de una revista me han pedido pues las 10 o las 15 mejores películas de la historia del cine, para mi gusto, todas han sido americanas y de esta época. Pero quiero decir que yo esto no lo situaría solo en el cine, sino que yo creo firmemente que en todas las materias que he estudiado, los grandes años, o sea, las grandes décadas, mejor dicho, en este caso, son desde los 30 o desde los 20, para ampliar un poco, hasta los 60 y tantos, ¿no? O sea, en el jazz pasa exactamente lo mismo. Yo quiero decir que si yo tuviera que escoger ahora las mejores obras de la historia del jazz, pues ¿a quién iría a parar en primer lugar? Pues a Louis Armstrong, Count Basie, Charlie Parker. Todos están dentro de este periodo. Si tuviera que Duke Ellington. ¿Cómo? Duke Ellington. Duke Ellington también, claro, por supuesto. He dicho estos para poner unos ejemplos así muy claros, ¿no? Si me voy a la literatura mainstream, pues también yo iría, no iría a los de ahora, iría a citar a Hemingway, Caldwell, a Scott Fitzgerald, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, y lo mismo me sucedería también con los cómics. Antes ya he citado a Milton Caniff y al Cap, y también citaría a Will Eisner y Elsie Chrysler Seeger, el creador de Popeye, por ejemplo. Y así me pasaría, y bueno, y si hablamos de novela negra, ya no hay color. Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Jim Thompson, David Goodis. Quiero decir que para mí lo que me ha resultado más atractivo de la creatividad literaria y artística americana en los temas a que yo me he dedicado está prácticamente comprendido ahí, entre los años 20 tirando un poco atrás y entre los mediados finales de los años 60 tirando un poco hacia adelante. De ahí que en este libro que citabas, del esplendor y el éxtasis, se me encargara el periodo de 1930 a 1960, porque claro, los editores eran conscientes que era mi periodo favorito, y no solo por cuestión de gustos, sino porque era el que había estudiado más, digamos, ¿no? Y conversamos antes de esta entrevista, y me decías que en cine obviamente tiene que ver con ese periodo también, aunque él trabajó antes. John Ford sería el número 1. Para mi gusto sí, esto son cosas muy personales. Esto no quiere decir que yo admire, por ejemplo, mucho también, y casi en paridad con Ford, a Howard Hawks y otros, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, hay un dúo que hizo solo 3 películas, pero que las 3 son fantásticas. El dúo de Gene Kelly y Stanley Donen, que dirigieron a la par, no sé cómo se llama en Uruguay, pero aquí se llamaron Cantando bajo la lluvia. Sí. Un día en Nueva York, sí. Y siempre hace buen tiempo, ¿no? Sí. En fin, esto me parecen 3 de los grandes momentos de la historia del cine, y sobre todo también escogería enseguida a Frank Capra, y si siguiera, pues no sé, pues ya iríamos a parar a Fritz Lang, a Alfred Hitchcock, desde luego, a King Vidor, a Leo McCarey. En fin, la lista es en el sentido de grandes creadores del cine, que claro, que todos hicieron su gran obra en aquella época, es bastante larga. Hay, en el caso de John Ford, porque lo has mencionado por lo menos 2 veces, a Skin Caldwell y John Ford se unieron para hacer el camino del tabaco, la ruta del tabaco. Sí, exactamente. Sí, Tobacco Road. Tobacco Road. Sí.
Sí, sí, que es uno de los casos en que se ha unido la perfección de la película con la perfección de la novela. No, y digo esto porque yo tengo 3 libros sobre exclusivamente centrados en relaciones entre novelas famosas y películas también más o menos conocidas, quiero decir, estudiando cada adaptación en cada caso, ¿no? Y entonces realmente hay pocos casos precisamente en que se puede decir esto que acabo de mencionar con respecto a Tobacco Road, ¿no? Que tan fantástica es la novela como la película, ¿no? En la mayoría de los casos, y es una cosa que digo a posteriori, no es una postura a priori en absoluto, ¿no? Por ejemplo, para hablar de una postura personal, evidentemente creo que la película Lo que el viento se llevó es mejor que la novela de Margaret Mitchell, ¿no? Pero quiero decir que en los casos que he estudiado, en la mayoría sucede que la novela se podría decir que es mejor, ¿no? O que, si no tan categóricamente, se podría afirmar como mínimo que la novela es más importante dentro del terreno de la narrativa literaria que la película dentro del ámbito de la narrativa cinematográfica, ¿no? Pero esto lo he estudiado en 3 libros y en muchos fragmentos de otros, sobre todo, pero en 3 me he centrado exclusivamente en estudiar este fenómeno tan curioso que además depende de muchas circunstancias imprevisibles en la mayoría de los casos, que supone la adaptación de una gran novela a una película hecha con un espíritu como mínimo de ambición y creatividad. Y los resultados después son otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de estos libros lo titulé de una manera que inducía un poco a pensar en lo que puede suceder cuando una gran novela se adapta al cine. Lo titulé Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dr. Jekyll... Doctor Libre y Mr. Film, ¿no? Sí, evidentemente el Dr. Jekyll se refería al libro. Claro. Y el Mr. Hyde se refería a la película, ¿no? Este libro es del 2008, estoy leyendo aquí. Sí, y de alguna forma hablas de las, supongo yo, de las adaptaciones, de las transposiciones entre uno y otro arte, ¿no? Entre la literatura y el cine. Sí, yo he escrito 3 libros concretamente dedicados a esto, que son entre el Nobel y el Oscar, este que estamos comentando, y otro que estaba concretamente dedicado a la ficción americana con el tema de la Segunda Guerra Mundial y escrita durante los años 40 y primeros 50 y tal, ¿no? Entonces, en cada libro de este tipo, con relación a cada transposición de la literatura al cine, o sea, de la novela a la pantalla, pues entonces yo estudiaba la novela por un lado, después todo el camino, todo el itinerario hasta llegar a ser película, que acostumbraba a ser bastante complicado, y finalmente la película. O sea que en realidad dentro de cada análisis de cada obra había en realidad 3 etapas, ¿no? Aunque no fueran hechas de una forma así sistemáticamente clasificada como 3 partes, ¿no? Sino que se amalgamaban unos conceptos con otros, ¿no? Pero esto lo he hecho 3 veces, así de forma exclusiva en 3 libros, y bien, y
y era en de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? También te has interiorizado, has tratado en los últimos tiempos de hablar de La Casa de Brujas, diccionario de La Casa de Brujas en el 2005, las películas de La Casa de Brujas en el 2007, 2 libros en torno a ese periodo del macartismo, del cual Homero Alsina Tevenet también fue otro especialista. Y sí, él fue, yo creo que fue el primero que en lengua castellana escribió con solidez y competencia sobre la caza de brujas. Lo que pasa que, claro, él lo escribió en una época en que había, y además por eso tiene más mérito Alsina Tevenet, algo parecido hizo también Romain Gubern, también hace muchos años, tratando sobre este tema. Pero, y precisamente Alsina Tevenet y Gubern tenían el mérito que en su época no había prácticamente o muy poca bibliografía americana sobre el tema. Yo me decidí a emprender esto cuando de repente empezó a salir un montón de bibliografía americana y muy concreta sobre de autores, películas, todo lo relacionado con la caza de brujas, visto desde muchos puntos de vista, y entonces fue cuando muchos años después que Gubern y Alsina Tevenet, pues hice estos 2 libros. Y hice 2 por una razón muy sencilla, porque la primera idea era un diccionario, pero claro, el diccionario, si incluía las películas, era inviable, porque hubiera salido un libro monstruoso. Entonces hice el diccionario dedicado a personalidades y a hechos de la caza de brujas, y reservé un segundo libro, que fue el que mencionabas, el de las películas, simplemente dedicado a estudiar los films y cómo fueron apareciendo a lo largo de todo el tiempo que duró la caza de brujas, e incluso después tratando cinematográficamente sobre este tema, ¿no? Javier, si me esperas un segundo, después de la pausa, te voy a preguntar sobre una película en concreto y sobre la Casa de Brujas, porque parece que eso se sigue de alguna forma generando información. La película que te quiero preguntar es Solo ante el peligro o A la hora señalada, como se llamó aquí, pero esto después de la pausa continuamos conversando con Javier Coma. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, en un programa especial, una conversación con el historiador de cine, con el ensayista Javier Coma. Estábamos conversando en el otro bloque sobre La Casa de Brujas, sobre el macartismo del año 50, una de las películas, pero no es la única, obviamente, que se vio afectada. Fue Solo ante el peligro o A la hora señalada, aquel western con Gary Cooper, dirigido por Fred Zinnemann, con Grace Kelly, Katy Jurado, creo que y Jack Palance. De alguna forma estuvo atravesada esta película por la Casa de Brujas, por el macartismo realmente, ¿no? Sí, bueno, es que... Bueno, yo prefiero llamarle siempre caza, aunque a veces se emplea, o yo he empleado también, macartismo, así para no repetir nombres, prefiero llamarle siempre caza de brujas por una razón, porque es que la caza de brujas empezó años antes que el macartismo. El macartismo no empezó hasta 1950. Ajá. Y además acabó el macartismo mucho antes, porque primero McCarthy quedó desacreditado al final del 54 y se murió 3 años después, y mientras que la caza de brujas seguía prosiguiendo, ya no tenía nada que ver con él, ¿no? Amén. Por otra parte, también, mire, este es un momento para precisar una cosa sobre la cual se yerra muy a menudo, o sea, que es sobre el macartismo y Hollywood. Macartismo y Hollywood tuvieron prácticamente muy poco que ver, o sea, McCarthy se dedicó principalmente a otros terrenos, sobre todo el Departamento de Estado americano y específicamente el Ejército también,
y se entró en Hollywood prácticamente de rebote y ocasionalmente. O sea, ni inauguró la caza de brujas en Hollywood, ni la cerró. La caza de brujas en Hollywood estaba inaugurada desde el año 47, 3 años antes de que McCarthy tuviera una intervención pública anticomunista subrayada y señalada, o sea que es anterior. Ajá. Y ya digo que duró unos cuantos años más después de la propia muerte de McCarthy, ¿no? O sea que a mí no me gusta mucho llamarle McCarthyismo al fenómeno referido muy concretamente a Hollywood. El McCarthyismo fue una cosa mucho más amplia y que se manifestó sobre todo en otras zonas de la sociedad americana y no precisamente en Hollywood de un modo que pudiéramos llamar muy destacado, ¿no? ¿Y qué tenés para decir solo ante el peligro o a la hora señalada? Esta película High Noon se llamó en inglés. Sí, bueno, está claro, esta es una de las películas clásicas de las afectadas por la caza de brujas, pero no solo afectadas, sino que desde el principio nació como un alegato alegórico, podríamos decir, sobre la caza de brujas, donde un montón de detalles inducían a pensar en este fenómeno. Incluso los propios Estados Unidos de la época organizó no pocas polémicas, porque se vio muy claro que esta película, a la que era muy difícil rebatir desde un punto de vista legal, estaba explicando lo que de verdad estaba sucediendo durante la caza de brujas, ¿no? Y hay muchos detalles en la película muy significativos y muchos también muy intrigantes. Por ejemplo, uno que no he visto nunca en ningún sitio, pero que sí lo he escrito. Yo tengo un librito dedicado al análisis tan solo ante el peligro, en el que lo expliqué ya hace años. Un detalle es que resulta que hay un personaje de la película que se llama Sam Fuller, como el director de cine. Entonces este personaje no tiene ningún sentido que se llame Sam Fuller por dos motivos. Primero, porque hay otro de los personajes que aparecen más entre los secundarios, pero a suficiente presencia para contribuir a errores, que también se llama Sam, lo cual es una cosa que siempre se procura evitar en las películas para no confundir al espectador. Y desde otro punto de vista también choca mucho, porque yo tuve para escribir este librito, tuve el guión original en inglés mimeografiado o fotocopiado, o como le llaméis aquí, en mis manos, el que se utilizó para el rodaje. Y en este libreto original, que fue el que se utilizó para rodar la película, este personaje no se llamaba Sam Fuller, se llamaba William Fuller. El cambio de William a Sam, de forma que quedara llamado Sam Fuller, se produjo en pleno rodaje, lo cual es muy sospechoso. Y yo, como no he encontrado nunca bibliografía sobre este punto concreto, pues no sé a qué se debe atribuir. Pero a mí me da la sensación que, como Cal Foreman, que fue el verdadero autor de la película, en este caso es de aquellas películas en que el productor, que era Cal Foreman, era más importante que el director, y más que nada también porque fue el guionista. A mí me da la impresión que Cal Foreman, que en aquellos momentos estaba siendo perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, pues entonces quiso vengarse de Sam Fuller por algo que debía haber sucedido entre ambos, ¿no? Alguna petición de ayuda o denegada por Sam Fuller o alguna cosa de este tipo.
Yo solo puedo presumir que algo pasó, porque si no, no tenía sentido que un personaje que se llama William Fuller acabara llamándose Sam Fuller. Esto está comprobado, desde luego, viendo la versión original Javier, pero... de la película, cuando además hay otro personaje que se llama Sam, que está apareciendo al mismo tiempo, ¿no? Que lo cual contribuye en fin, a que se creen elementos propicios a la confusión, ¿no? Pero en algún momento, si bien se plantea que solo ante el peligro es un canto, digamos, a la libertad frente al bandolerismo, frente a la barbarie, y el tema de tratar de mantener la ley, aunque sea un solo hombre, ¿no? También se planteó que podría ser al revés, o sea, en vez de ser una alegoría contra la casa de brujas, podría ser también una alegoría, alguien planteó en algún momento, a favor de la a favor de las actividades anticomunistas, entre otras cosas porque Gary Cooper fue alguien que que tuvo un rol o desempeñó un papel en los juicios. No, yo no creo no creo en esta hipótesis, porque precisamente Cal Foreman escribió todo el guión y produjo la película, y produjo la película a pesar de que no esté acreditado suficientemente desde el punto de vista oficial en este último punto, justo cuando le estaban citando para declarar. O sea, quiero decir que en aquel momento la mentalidad de Cal Foreman no podía ir, por supuesto, a favor de la caza de brujas, ¿no? Aparte, no podía ir tampoco por razón de su propia personalidad, que era la de un izquierdista consumado. Y además lo que sucede es otra cuestión, es que yo interpreto la película desde el punto de vista del hombre que resulta el sheriff, el marshal, mejor dicho en este caso, que resulta abandonado por todos sus ciudadanos, que fue una cosa que pasó reiteradamente en la caza de brujas en el ámbito del cine, cuando un profesional fílmico era empezado a investigar o era perseguido por cuestiones ideológicas, ¿no? Y entonces esto yo creo que es lo que retrata más la película. Todo el pueblo abandona al personaje de Gary Cooper ante los que le van a matar, y esto es una alegoría bastante exacta de lo que pasó con los profesionales de Hollywood, a los cuales despedían de las compañías cinematográficas para empezar, y no los hacían víctimas de unos interrogatorios sumamente peligrosos para su futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que donde está puesto el índice, donde se apoya el pie, mejor dicho, que de la película, es en esto, es en la indefensión del perseguido desde el punto de vista de que le abandonan todos los demás. Pero es lo que sucede solo ante el peligro, que le abandona todo el pueblo. Claro, pero digo, el tema de que Gary Cooper fue alguien de los que declaró y que no tuvo ningún problema, digamos, hasta en delatar o a decir nombres, en la película aquella con Robert De Niro y Culpable por sospecha, dirigida por Irving Winkler, ahí también en un momento se menciona, aparece un personaje que tira una placa, ¿no? Un cowboy que tiene una placa de sheriff o de marshal al piso y esto y se es identifica. Una especie pero aquello de la película de Robert De Niro, el tramo parece más una broma sarcástica que otra cuestión, porque por una razón muy sencilla. Gary Cooper era una persona a la que se podría llamar bastante apolítica. Quiero decir que era una persona que tanto fue un gran amigo de Ernest Hemingway, y con el que iba o fue en determinados momentos de caza, y al que suministró el actor protagonista del film
por quién doblan las campanas, como hacía lo que le decían los productores en determinado momento. Y durante la caza de brujas, primero él declaró mucho antes de que se hiciera la película, y no declaró en contra de comunistas concretos, sino que se hizo prácticamente el loco durante el interrogatorio y tal, ¿no? Y por otra parte no fue un denunciante de comunistas, como sí fueron muchos otros famosos personajes personalidades del cine, ¿no? Incluso muchos de los propios comunistas o filocomunistas delatados e interrogados. Quiero decir que esto es uno de las... en ese sentido hay un equívoco muy grande con respecto a las reacciones de determinados astros americanos con respecto a sus compañeros comunistas o filocomunistas o simplemente izquierdistas e incluso tan solo liberales, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, hay siempre yo lo he visto citado muchas veces, ¿no?, a lo largo de la vida en artículos, y a John Wayne como un furibundo anticomunista, sí, como una especie de espadachín a favor de la caza de brujas. Pues sí, bien, John Wayne no delató nunca a nadie, cosa que no se puede decir de decenas de comunistas, filocomunistas, izquierdistas americanos, que una vez ante los comités de investigación delataron a una colección de compañeros, ¿no?, para salvarse, como decía Orson Welles, para salvar sus piscinas, ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido, igual que en lo que hablaba antes de McCarthy, hay unos errores y unos tópicos que se han ido repitiendo por boca de ganso durante muchos años, e incluso en libros, etcétera, etcétera, y que no tienen fundamento alguno, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, lo de Gary Cooper me ha venido bien para citar a John Wayne, porque es de los casos más injustos que han existido en este sentido, ¿no? Que siempre se ha puesto a John Wayne como un ejemplo delator, cuando la verdad no delató absolutamente a nadie. No, se ha puesto y no también... no solo esto, sino que incluso ni declaró ante el Comité de Actividades Antiamericanas. O sea que en este sentido se puede decir que quedó más limpio que Gary Cooper. Está bien. Muy bien, muy bien. Javier Coma, se nos pasó volando el tiempo. Te tengo que agradecer muchísimo. Esta entrevista ha sido postergada varias veces. Ahora cambió la hora en España. Pero en fin, hemos logrado conversar con Javier Coma, y ensayista, historiador y divulgador cultural. Yo te agradezco la entrevista porque me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho y me encanta hablar de cine y de temas más bien profundos con personas como tú, que también es obvio que tiene un conocimiento a fondo de lo que estamos hablando. Bárbaro, che. Te mando un abrazo desde acá, de Montevideo. Sí, te lo devuelvo. Hasta luego. Te lo devuelvo por teléfono. Esto ha sido todo, amigos. Hasta mañana.